Versiones van, versiones vienen respecto a por qué en el caso de Xóchitl Gálvez se sigue manejando la narrativa de que apoyan a lo que son los fideicomisos que hoy en día están en boga. ¿Por qué mantener esa clase de privilegios? Entiendo el maridaje político que existe entre el PRIAN, sobre todo el PAN, y el PRI, que de alguna manera se ha beneficiado con la relación que ha tenido con el INE y que ha tenido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en el caso de Xóchitl Gálvez, a quien el INE no toca ni de relajo, el Instituto Nacional Electoral, es bastante interesante ver, y aquí está en video, o sea, queda grabado en video para saber por qué responde a los medios de comunicación, videos que están grabados, sí, y que queda en el espectro digital para no perdernos. ¿Por qué este tipo de protección? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los vaivenes que mantienen unido al PRIAN? Son los intereses económicos, sí, pero son también los políticos. Son intereses político-electorales. De eso es interesante. Vea usted este trabajo que hice junto con mi amigo Iber Alejandro en torno a Xóchitl Gálvez y la defensa a ultranza que hace de los fideicomisos. Es una explicación bastante amplia que usted no se puede perder. Le invito a que se quede. Mire, fíjese lo que pasa con esto. Autonomía, desde ahí va a ser nuestra defensa. Como legisladores, nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados defendiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía. Desde ahí va a ser nuestra defensa. Como legisladores, en la ley de ingresos y en la ley de egresos para diputadas que me acompañan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno a la Corte? Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratar de decirle a los mexicanos y fomentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cochinito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ellos para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena pensión. Yo creo que va a haber un proceso abierto, similar al que hubo a nivel nacional. Yo estoy acabada de reconocer que se sumaría a la persona que fuera más competitiva. Y miren, yo vi la sorpresa en el nacional, pues puede haber sorpresas en el local. O sea, que nada es eso. Y bueno, estas fueron las lamentables declaraciones de la botarga. El maestro Albino Córdoba, para abordar este tema. Uy, híjole, cómo sufren estos cuinitos, Albino. ¿Tú qué piensas? Hola, Iber Alejandro. Bueno, pues, amigas, amigos, un placer saludarles. Pues es que es una situación natural de una persona que ni ha crecido, que no la pelan, por mucho que lleven acarreos y que traigan ahí, pues, los medios de comunicación convencionales están de ese lado, le tienen que dar todo lo que diga, lo tienen que reproducir. Es una tarea para tratar de posicionar a un producto chatarra, lo hemos dicho otras ocasiones. ¿Qué tiene que ver el tema relacionado con los fideicomisos o con la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con Norma Piña? ¿Qué tiene que ver con el proceso electoral? O sea, que nada que ver. Es un asunto de leyes, de fideicomisos ocultos, muchas veces siempre estuvieron ocultos y que hoy son del dominio público. O sea, ¿qué tiene que ver la parte electoral con la amistad que tiene Norma Piña con Xóchitl Gálvez? Sabemos a quién defiende la ministra Piña. Con Arturo Saldívar Lelo de la Rea era otra la situación. Es cierto lo que dijo en su momento el presidente. Desde que llegó Norma Piña a la Suprema Corte como presidenta de la misma, nunca se ha hablado de corrupción, porque ese es el juego político de la derecha. Recordemos que desde 1994 la corrupción no era delito grave, ya volvió a ser delito grave hoy día. Entonces, ahí hay una serie de complicidades entre la parte político-electoral de la tamalera VIP de Xóchitl Gálvez con Norma Piña. Son valores entendidos y es una serie de te cuido a ti para que me cuides cuando me quieran meter a la cárcel. Recordando que Xóchitl Gálvez tiene varias denuncias penales en su contra. La Casa Roja, que es una mansión, la otra mansión que tiene Las Lomas, y bueno, ya se quitó lo de la bicicleta. Ahora nada más cruza sus deditos diciendo, es que estos son temas electorales, tienen que ver con lo electoral. Sí, tienen, o sea, lo que le digas es una ocurrencia y la va a decir que sí. Esta mujer la embarra un día y el otro día también.
Es una aspirante que dejaron ya de plano porque no encontraron otra alternativa. Y con estas ocurrencias, a ver, díganme qué tiene que ver el caso de Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución que debiera velar por el respeto a la Constitución, con temas electorales. Claro que tiene que ver con temas electorales para Xochitl Gálvez, pero no para otros. ¿Qué tiene que ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus cochinotes lujosos, con lo que el pueblo requiere, que es justicia? Es que están arrodillando a la Suprema Corte. La Suprema Corte está arrodillada ante el PRI desde hace muchos años. Esto no, ni siquiera es nuevo. Entonces, que salga con una ocurrencia más, pues ya se queda uno acostumbrado a que estén un día sí y el otro también. A base de ocurrencias, ¿quieren ganar? Digo, porque queda claro, y lo han dicho los mismos comentócratas, a Xochitl Gálvez no la acompañan los partidos políticos, pues les da vergüenza. O sea, una cosa es que la patrocinen los empresarios, los grupos de poder en este país, y otra cosa muy diferente es que tenga el afecto de la gente. Claro que los panistas los hay, en todos lados los hay, pero muy pocos se van en el vuelo, incluso ni los panistas la quieren, los priistas menos. ¿Cómo van a terminar ellos? Ellos van a terminar peleados por las pluris. Todos quieren defensa. Y Xochitl Gálvez junto con Marco Cortés han trabajado el asunto de las pluris para el PAN. No le van a dar mucha jugada al PRI. Y esto ya empieza a generar conflictos adentro de ese Frente Amplio contra México. Claro que eso no va a salir a relucir en este tipo de acciones que dice Xochitl Gálvez. Es que es un asunto meramente electoral. Quieren terminar con el Poder Judicial. Si el presidente quisiera, tiene las facultades para extinguir a la Suprema Corte. Si el presidente quisiera, que no lo ha querido, eso sí sería una acción sin ningún problema, lo puede hacer, porque está en sus facultades, ¿sí? O sea, si alguien puede desaparecer a la Suprema Corte y nombrar a nuevos ministras y ministros, es el presidente de la República, ni siquiera el Poder Judicial, perdón, ni siquiera el Poder Legislativo podría hacerlo, pero vía decretos, sí, el presidente sí puede hacerlo. El presidente de México estaría incluso hasta justificando una acción necesaria, porque así sería una acción necesaria para terminar con este problema. Pero como está muy polarizado el tema político, porque es tema político, más que otra cosa, no electoral, ¿qué tienen que ver las elecciones con esto? Que usted sepa que Xochitl Gálvez o la tamalera VIP de Claudio Jicotenca es amiga personal y defensora de la ministra Piña. Bueno, eso es electoral para Xochitl Gálvez, no para los otros aspirantes. Y están temas, vamos, ¿con qué calidad moral habla de temas de esta naturaleza la llamada Xochitl Gálvez cuando ni siquiera ha renunciado al Senado de la República? La seguimos manteniendo. ¿O qué cree que de ahí del Senado de la República ganan poquito? Ganan buen billete, muy buen billete, y sus dietas y sus asesores y todo el personal que tiene a su cargo. Así tienen todos los senadores y senadoras, todos. Pero sigue cobrando ahí. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no tiene ética? ¿Por qué no deja el billete del Senado de la República? Porque es una persona que no llena, que no tiene llenadera, que no conoce la ética, que no conoce la moral. Es una persona que todavía piensa que la moral es un árbol que da moras. Siguen siendo, o siguen en su proceder, siguen mostrando el cobre, siguen enseñando el cobre. Entonces, pues que quiera defender a Piña. Lo que es verdaderamente insólito es que hable de temas electorales. Creo que el INE haría bien en ya quitarle el fuero de senadora y llamarla a que renuncie cuanto antes y a que deje estos temas electorales en algo que es eminentemente de impartición de justicia. Por otro lado, los jueces, los ministros, o sea, ¿cómo los puedes defender si violentan el 127 constitucional? ¿Cómo defiendes a alguien que dice respetar y hacer respetar la Constitución cuando ellos ganan más que el presidente y eso es una violación constitucional? Que ellos van a defenderse dándose amparos cuando llegue el momento en la Suprema Corte, pues lo han hecho de toda la vida, no es nuevo, pero hay que conocerlo porque no había salido a relucir todo esto. Vamos, ¿usted sabía cuando menos cuántos ministros son? O eran en aquel entonces. Son desde la época de Zedillo.
11. Los nombres los conocen, era algo que estaba prácticamente oculto. Ahora que Xóchitl Gálvez dice que es un tema electoral, pues está de risa loca, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la ministra Piña con el tema electoral? Por ejemplo, es la presidenta de la Suprema Corte, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y las cosas van a cambiar sí o sí. Eso es lo que le molesta a Xóchitl Gálvez. La tamalera trae asuntos pendientes con la justicia. Ella quiere quedar bien, a ver si alguno de estos ministros se queda y le puede decir que en su momento, no te preocupes, Mochit, aquí te cuidamos la espalda. No es sencillo, no va a ser algo fácil, porque esta Suprema Corte de Injusticias va a desaparecer en su momento. No, es imposible mantenerlos tal cual. Está bien, se puede tardar, pero de que va a haber cambios, habrá. Iber Alejandro. Así es.